Saludos a toda la comunidad educativa de esta Dirección Regional de Educación 11 de la ciudad de Puerto Plata y a toda la comunidad educativa del Ministerio de Educación también de nuestro país. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes algunas ideas fundamentales sobre un documento que es sumamente importante en la gestión pedagógica e institucional de un centro educativo, como lo es el proyecto curricular de centro. Voy a compartir con ustedes esta reflexión, esta pequeña disertación. Soy José Luis Marmolejos, trabajo en la Regional de Educación 11 de la ciudad de Puerto Plata como técnico docente. También trabajo como coordinador del segundo ciclo del nivel secundario y coordinador del área de lengua española. Si desean seguir comunicándose conmigo, pueden escanear ese código QR que aparece en pantalla. El proyecto curricular de centro es uno de los documentos que tenemos en el centro educativo. Es importante previamente aclarar que el proyecto educativo del centro es el documento fundamental del centro, conocido como PEC. En el proyecto educativo de centro aparece cuál es la finalidad educativa de ese centro, quiénes somos, qué queremos nosotros lograr como comunidad educativa en la formación de nuestros estudiantes. Pero dentro del proyecto educativo tenemos el proyecto curricular del centro, cómo nos organizamos en esa dimensión curricular del centro educativo, conocido como el PCC. Y tenemos otro tipo de documentos, como son los reglamentos de organización y funcionamiento, programaciones didácticas, programación general anual y la memoria final del curso. Pero hoy nos estaremos refiriendo directamente al proyecto curricular de los centros educativos. El proyecto curricular de centro, en él se pueden encontrar soluciones concretas que ayuden a redefinir los roles y funciones de los agentes que intervienen en la comunidad escolar, en la comunidad educativa. Es decir, en el proyecto curricular podemos determinar cuáles son las funciones específicas de los actores, de los directivos, de los docentes, de los alumnos y de los padres. Veamos esta gráfica que nos explica la vinculación entonces del proyecto curricular con el proyecto educativo. Es decir, el proyecto curricular no está de manera autónoma, no, está dentro del proyecto educativo de centro y al mismo tiempo para su elaboración y planificación contribuye también el análisis del contexto y la experiencia previa del centro. La idea fundamental es que el proyecto curricular está dentro del proyecto educativo de centro. Es importante que tengamos claro que el proyecto curricular de centro es la oferta formativa y académica de un centro. En este se desarrollan los elementos típicos de un diseño curricular, los objetivos, en el caso nuestro tendríamos que hablar de las competencias, y también prioridades, los contenidos, metodología, materiales y recursos y evaluación. Es importante que entendamos que cuando yo veo el proyecto curricular, estoy viendo la oferta formativa del centro. Es decir, si yo voy a un centro X y es de la modalidad general, yo tengo que, por ejemplo, ver la modalidad académica. Yo veo el proyecto y ya yo sé qué se está ofertando allí. Si son salidas, cuáles son los tipos de salida, si son ciencias sociales y humanidades, la salida que esté en ese centro implementando, si es un politécnico, cuál es la oferta, si ahí ellos ofrecen farmacia, si ofrecen turismo, contabilidad, porque en ese proyecto curricular está plasmada
la formación que se ofrecen a los estudiantes que están en ese centro y que distinguen a ese centro de otro que puede tener otra oferta formativa también. Y ahí están también, como hemos dicho, las competencias, los contenidos, cómo se evalúa. Todo está descrito ahí en el proyecto curricular de centro. En este deben estar integrados de forma coordinada y articulada los diferentes niveles de concreción de los proyectos curriculares, de etapa, de área, ciclo y de aula, y por supuesto también adaptaciones curriculares, de acuerdo a unas prioridades y criterios de secuencia consensuado por todos y como un diseño inacabado en continua experimentación y elaboración. Es decir, hay niveles. El currículum del nivel secundario, pero en el nivel secundario está también por ciclos y también está por área. Y también el proyecto curricular que se aplica directamente en el aula. Claro, el proyecto no se da como algo acabado, está en un proceso continuo de experimentación, como acabamos de decir, y de reelaboración. También busca el proyecto curricular relacionar y buscar la coherencia de la oferta formativa con los reglamentos de régimen interno, el programa general de aula y el proyecto educativo. Es decir, tienen que estar todos estos proyectos, documentos fuertemente vinculados, no pueden estar atomizados. Uno tributa al otro. Y ya hemos dicho desde el principio que el proyecto curricular está dentro del proyecto educativo del centro. También nos sirve de marco para la elaboración de los currículum por departamento, niveles y profesores. Es decir, cuando yo voy a ver ya desde mi currículum vigente establecido por las leyes en el país, entonces nos ayuda también a elaborar, a tener claro la organización de los currículum, del nivel, de los ciclos y también cómo lo concretizan los docentes. Y la función de coordinación entre los otros planes institucionales y los curriculares en sus diferentes niveles de concreción. Esa es la función principal del proyecto curricular de centro, vincular los demás planes para que el objetivo de la escuela se cumpla, que es lograr aprendizaje de calidad con nuestros estudiantes. Además, el proyecto da respuesta a la demanda de formación del entorno sociocontextual en el que está el centro. Lo que queremos decir con esto es que para elaborar el proyecto curricular y determinar la oferta formativa, tenemos que ver nosotros cuál es la demanda que hay en el campo laboral para nuestros estudiantes. Por ejemplo, si hay un politécnico que está en un barrio de la zona de Puerto Plata, pues a veces, por ser Puerto Plata una ciudad turística, sería conveniente que nuestros muchachos tengan alguna oferta que le ayude en el futuro a trabajar. De manera que puede haber un bachillerato en turismo, en las diferentes menciones que tiene esta modalidad. También el proyecto curricular busca relacionar y dar coherencia a la oferta formativa con los reglamentos del régimen interno, como acabamos nosotros de decir. Y también tendríamos que decir que hay elementos determinantes que configuran el proyecto curricular de centro. Veamos con detalle cuáles son esos elementos que configuran este proyecto. Primero, para nosotros elaborar el proyecto curricular de centro, tenemos que hacer un análisis de las variables sociocontextuales, demanda de formación del medio ambiente sociocultural, diferenciación de las características de los grupos de incidencia. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es un análisis del contexto. ¿Qué demanda información a nivel sociocultural, económico, político y hasta religioso? Y establecer la diferenciación de las características de los grupos de incidencia, la variable también socioeconómica, como acabamos de decir, de los actores, de los padres, de los estudiantes, las instituciones que están en ese contexto,
Hacer ese análisis es lo primero que hay que tomar en cuenta para elaborar el proyecto curricular de centro. El segundo aspecto que debe de quedar plasmado en este proyecto es el análisis de las variables psicológicas de los alumnos por niveles, grupo de incidencia. Es decir, entonces hacemos una descripción con el tipo de estudiante que vamos a tener, la variable psicológica de los estudiantes, podríamos agregar otro tipo de variable también, porque para nosotros desarrollar un currículum hay que pensar realmente en esa variable psicológica, aparte de los aspectos sociales, culturales y religiosos que inciden en la formación de esos estudiantes. Un tercer elemento que debe de quedar plasmado son las prioridades, los objetivos y metas para la secuenciación de los contenidos, los criterios de evaluación y el modelo de intervención. Es decir, usted tiene que redactar cuáles son los objetivos, cuáles metas relacionados con las competencias, los contenidos y también establecer cuáles son los criterios de evaluación. Por ejemplo, tomando esto de los criterios, si yo quiero saber cómo se evalúa en un centro, yo quiero saber cuáles son los criterios, los tipos de evaluación que utilizan, los instrumentos, pues voy ¿dónde? Al proyecto curricular de centro, porque ahí están descritos de manera detallada cuáles son esos criterios de evaluación. Así como cuando queremos ver cuáles son los objetivos que tiene ese centro educativo, pues voy al proyecto curricular y lo voy a encontrar. Otro elemento importante, como quinto elemento, es que tiene que aparecer plasmado en el proyecto curricular el plan de formación del profesorado. Es decir, cómo vamos a tener jornada de formación con los docentes. El ministerio ofrece una formación, pero desde el centro tiene que haber un plan de formación del profesorado, temas de actualización, temas que demanden los profesores, temas que entendamos que los profesores necesitan formarse en ello. Y tiene que aparecer ese plan también en el proyecto curricular. Y también tenemos el plan de orientación e intervención psicopedagógica, que tiene que quedar descrito también en este proyecto curricular, con detalle, ordenado, viendo cuáles son las finalidades que tiene la orientación en este caso y las intervenciones que se harán. En resumen, podríamos señalar lo siguiente. Para elaborar el proyecto curricular del centro, ya hemos dicho, tenemos un análisis de variables sociocontextuales, psicológicas y podemos agregar otro tipo ahí de variables también. La secuenciación de los contenidos, los criterios de evaluación, también la selección de metodología, pero la metodología y todos los demás elementos descritos con precisión, los recursos que necesitaremos, y también los recursos materiales, también económicos que vamos a necesitar. Y un elemento importante también en el proyecto curricular de centro son las adaptaciones curriculares. La escuela atiende a la diversidad y el currículum es flexible. Si tenemos estudiantes con características o necesidades educativas específicas, sería interesante que nosotros también, junto con el equipo de orientación y psicología, pues se produzcan las adaptaciones curriculares de manera criterial para que trabajemos también en función de una educación inclusiva. Y esas adaptaciones tienen que aparecer ahí como decisión del centro, pero también en la concreción de la planificación de las áreas curriculares. También tenemos que tener dentro de ese proyecto, finalmente, el plan de evaluación. Hay que tener un plan de evaluación del proyecto, cada qué tiempo lo vamos a revisar, nuestras metas, nuestros objetivos, lo que decíamos como el plan de formación del profesorado y el plan de orientación e intervención, que también es sumamente importante. Así es que con estas ideas queremos nosotros contribuir un poco a aportar cuáles son esos elementos que debemos de tomar en cuenta nosotros a la hora de elaborar el proyecto curricular de los centros. Agradezco su atención, muchísimas gracias. Recuerden que le dije que tenía un código QR, en la diapositiva que va a aparecer podemos seguir nosotros en comunicación.
Muchísimas gracias, nos vemos en otro momento en que vamos a establecer comunicación con ustedes.